Bienvenidas, bienvenidos. Lo que vamos a hacer hoy se llama oralituras. Las oralituras son una práctica entre los pueblos venezolanos, colombianos, los pueblos originarios, y es una práctica para conservar viva la memoria de forma oral. Son pueblos que no escriben, no tienen literatura escrita, pero pues tienen su memoria oral, entonces ocupan estas oralituras principalmente para hacer intercambios interculturales y contarse mutuamente. Vienen las abuelas, los abuelos, cuentan frente a las generaciones más jóvenes sus mitos fundacionales, cuentan sus creencias y les responden los otros pueblos: no, nosotros no venimos de la piña, nosotros venimos del mar. Entonces se comienza a hacer un intercambio muy interesante que hace que permanezca viva la lengua y también la memoria. Y pues me gustaría iniciar con este cuento que es de los cuentos de Chiapas, los otros cuentos zapatistas, y va más o menos así. En el tiempo de antes del tiempo, antes de ayer, existían 7 dioses. Estos 7 dioses tenían 7 pensamientos distintos, y eran muy distintos entre cada quien, y no era fácil conversar, no era fácil ponerse de acuerdo. Así que se sentaron a la mesa a conversar. Lo primero que hicieron fue presentarse y hablar de su diferencia. Y el primer acuerdo al que llegaron esos 7 dioses es que el pensamiento que sentía cada quien era distinto y que estaba bien. Y que el pensamiento distinto que sentía cada quien, ese otro, me hacía reflexionar o les hacía reflexionar sobre quiénes eran cada quien. Y entonces hablaron durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, pero no les importaba porque en ese tiempo no había tiempo, no les pesaba. Y después de hablar cada quien de su diferencia, llegaron al segundo acuerdo, que era que estaba bien ser otro y que ese otro también podía existir. No les quedaba de otra porque solo eran 7 y pues en algún momento tenían que conversar. Cuando llegaron al acuerdo de que ser diferentes era importante y estaba bien, se pusieron a bailar y bailaron toda la noche y bailaron más tiempo porque no había tiempo y estaban muy cansados. Y después de eso pensaron en volver a hablar mucho otro tiempo, sin importarles qué tanto tiempo fuera, porque era necesario conocer a ese otro. Se fueron a dormir. Para esta oralitura quisiera yo contarles un mito fundacional del pueblo Añú y Wayú en Venezuela. Son pueblos que están asentados alrededor del lago Maracay, ahora Maracaibo, y la idea es que después de eso pues, podamos contar algún otro, pero les digo la mecánica cuando se lo. Las oralituras se cuentan dibujando en el piso, la tierra. Entonces, les cuento que el lago Maracay es una cosa así. Por aquí está Maracaibo. La tierra sigue por acá. Aquí está la cordillera de los Andes, donde está el pueblo Barí. Y alrededor del lago Maracay así hay 5 pueblos. Los Añú están aquí en una zona semidesértica, y los Wayú están de este lado, en el puerto. Y esto me hace pensar, ¿qué es leer? ¿Qué es leer? ¿Alguien quiere decir? Interpretar pictogramas, símbolos y darles un sentido. Interpretar y dar sentido, sí. ¿Qué más? Aprender. Comunicarnos. ¿Y qué leemos? Cuando me como un arroz con frijoles y me acuerdo de mi abuela, no estoy leyendo. Leo los sabores y me transportan a otra memoria, a otro tiempo, a otro lugar, a otro yo. Y también leemos, por ejemplo, los olores. Sabemos que va a llover, esperemos que no muy fuerte, porque leemos también los olores y los reconocemos y nos transportan. Parte fundamental de la cultura es aprender a leer el hacer del territorio. Cómo hace el territorio, qué hace, cómo se mueve, cómo se establecen sus dinámicas. Y entonces, el pueblo Añú, que está en el semidesierto, para ellos son un pueblo de tierra. El pueblo Wayú son un pueblo de agua, y el pueblo Barí son un pueblo de montaña. Y para cada quien, todo es distinto. Sus números, sus sistemas métricos,
de 3, de 4 y de 5 números nada más tienen sistemas matemáticos. Por supuesto, los wayuu, que son navegantes, aprenden a leer el cielo. Ellos nunca miran hacia abajo, no hay por qué, pues están en la arena. Leen el cielo. En cambio, los barí que viven en los Andes, pues ven hacia abajo y leen otras cosas, leen la distancia, leen la tierra. Y entonces cuentan, porque tienen compartidos algunos mitos, que el gran abuelo, que era el gran día, tuvo 2 hijos, el sol y la luna. Y la gran abuela, la gran noche, la gran oscuridad, tuvo otros 2 hijos, el fuego y la tierra. Cuando el sol vio a la tierra, y le gustaba mucho verla, se enamoró de ella, al verla emanaba calor y entonces la tierra empezó a evaporar su agua, se formó la lluvia, que es Hayú. Hayú es la lluvia y es hijo del nieto, pues, del gran abuelo. Cuando se forma la lluvia, besa la tierra, que es Ma. Cuando Hayú y Ma se besan, nace el pueblo Añú. En cambio, para los wayuu, Joutei es el padre, Joutei es el viento. Y entonces el viento llega por acá y insemina a Pará, que es el mar. Y de Pará nace el pueblo wayuu. Los barí nacen de las piñas, esa es otra historia. Y resulta que pues toda la vida de los wayuu se mide con el mar y con el agua, porque nacieron del agua, pero además viven del agua. Y entonces, cuando vienen los cardúmenes de peces, ellos se dan cuenta que ya están ahí porque ven a los tiburones. Leen las aletas de los tiburones porque los tiburones van atrás de los bancos de peces. Cuando ya no hay tiburones, cuando vienen menos, quiere decir que la pesca va a ser menor. Y entonces, hay una leyenda que dice, acá el lago Maracay se alimenta del deshielo de los Andes, es agua dulce. Y el agua salada entra. ¿Cómo se llama este fenómeno cuando se encuentra en el agua dulce y el agua salada? Manglar. Manglar no, es agua... Agua cero absoluto, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es un fenómeno que incluso explican fenómenos físicos con su lectura. Cuando se tocan, inmediatamente se repelen. Y entonces la leyenda cuenta que el mar quiere besar al lago, el lago le coquetea, pero apenas se besan y el mar se retira. Y así sucedió, durante miles de años se coquetearon hasta que llegó alguien y puso una plataforma petrolera justo aquí. Aquí hay 2 islitas, una de ellas era la isla Vigía, era muy alta la isla, ya no es alta, la devastaron para sacar carbón, queda como la mitad, pero desde ahí veían a los bancos de peces, desde ahí veían las estrellas, leían el cielo, y ahora pues ya no pueden. Al extraer el petróleo, el agua la tierra va cediendo, resulta que el mar invadió al lago. Ya no fue un besito, fue una invasión completa al lago, se salinizó gran parte del lago, todo un cono aquí. Y obviamente murieron especies, pero también llegaron nuevas, cambiaron sus dinámicas, incluso mutaron algunas especies. Entonces, las abuelas cuentan que hubo un tiempo en el que el mar y el lago se besaban, pero ya no. Ahora, lo que me gustaría que hicieran es, por parejas muy velozmente, si alguien de la pareja le cuenta a la otra persona alguna historia, algún mito, también dibujada, cada quien de manera simultánea, porque tenemos tantísimo. ¿Cualquier tipo de historia? Hablemos de leer el mundo. ¿Cómo leemos? Ok. Cuenta la leyenda